Unidad 2. Administración del activo circulante. El activo circulante es también conocido como activo corriente, en el cual lo estamos viendo en el balance general como activo corriente o líquido, el cual puede ser vendido con rapidez. En economía existen distintos tipos de activos, entre ellos se encuentran el activo corriente o circulante, que puede ser fácilmente vendido ya que no comporta un costo negativo. Los activos corrientes se definen como bienes y derechos que sin mayor dilatación pueden convertirse en dinero o consumirse en un ciclo normal de operaciones. El activo circulante son los derechos, bienes o créditos que son líquidos. Bancos, activos financieros a corto plazo, caja, o pueden ser convertidos en efectivos en el plazo menor a un año. Clientes de existencia. Son activos que permanecen en la empresa menos de un año y representan la inversión de bienes de explotación. También se consideran circulantes aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente que evitan erogaciones durante el ejercicio. Cuando nosotros nos referimos al activo circulante, nos estamos refiriendo, como dijimos, al activo corriente. Este activo corriente son todas aquellas cuentas que tienen un giro comercial, dijimos, de menos de un año, para que podamos hacer operaciones y dentro de esas operaciones podamos cumplir nuestras obligaciones a corto plazo. Cuentas pertenecientes a los activos circulantes. Todas las cuentas pertenecientes al activo circulante son aquellas cuentas que comprenden el dinero y otros recursos que razonablemente se espera convertir en efectivo, consumir o vender en un periodo que no exceda de un año. Este grupo contiene las siguientes cuentas, tanto 1. Efectivo, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios y algunos gastos anticipados. Estos gastos anticipados son todos aquellos que los voy a realizar menos de un año. Existen también gastos anticipados que yo puedo pagar por 2 años. Quiere decir que una parte es a corto plazo y el otro es a largo plazo. Muy bien. Dentro del efectivo, sabemos que son todos aquellos que representan, ¿sí?, tanto billetes, monedas, cheques, etc. Bancos representan el dinero que la empresa ha consignado en un depósito en diferentes entidades financieras. Las inversiones temporales representan los aportes en otras compañías, en acciones, etc. Las cuentas por cobrar son todas aquellas cuentas que yo, en principio, tengo aquellas mercaderías que están vendidas a crédito y tengo que cobrar a mis clientes. Los inventarios son toda aquella mercadería que yo haya comprado tanto a crédito como al contado. Y los gastos anticipados, como decíamos, son aquellos gastos, erogaciones en los cuales no superen en este caso, ¿sí?, un año. Muy bien. Gestión eficiente del capital circulante. Una gestión eficiente permite formalizar la liquidez de las empresas tanto en el corto como en el largo plazo, consiguiendo que las exigencias futuras de liquidez sean visibles. Decimos que el activo circulante es una parte importante del activo total. En muchas empresas, al igual que el pasivo circulante dentro de la estructura financiera, tiene mucha importancia todo relativo a la gestión de capital circulante, ya que de la misma va a depender en buena medida la rentabilidad y liquidez de la empresa, así como su supervivencia.
Un exceso de activo circulante con relación a la necesaria merma la rentabilidad. En este caso, de la inversión. Por una parte, se soportan mayores costos operativos, ¿sí? Y por la otra, se maneja un mayor volumen de inversión. Un exceso de activo circulante lleva en muchos casos a acudir en mayor grado a la financiación con recursos ajenos a corto plazo, con sus respectivos costos, la cual afecta negativamente a la cuenta de resultados, al tiempo que reduce el valor de los ratios liquidez a corto plazo. Las inversiones en capital circulante suponen una elección determinada de la combinación de rentabilidad-riesgo por parte de la empresa, o las empresas pueden elegir entre dos tipos de estrategia sobre la gestión del circulante. Al tratar todo esto, estamos viendo que si tenemos un exceso en activo circulante, entonces nos está diciendo que merma la rentabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora tenemos dos tipos de estrategia para esta gestión de circulante. El inciso A me dice que es minimizar la inversión en capital circulante. Quiere decir que voy a tener menos inversión en capital circulante, el cual vamos a denominar una política agresiva. Esta estrategia puede aumentar la rentabilidad al disminuir su activo total. Sin embargo, una reducción excesiva de inventarios puede suponer un mayor riesgo de perder ventas. Asimismo, una reducción del crédito concedido a los clientes puede provocar una disminución de ventas a aquellos clientes que lo demanden. Por otra parte, un aumento del crédito solicitado a proveedores puede suponer una pérdida de descuentos por pronto pago. Entonces, esta sería nuestra política agresiva. Nuestra política conservadora, vamos a mantener un nivel elevado de inventarios, reduce el costo derivado de roturas de stock, disminuye el costo de aprovisionamientos y protege a la empresa de fluctuaciones de precio. Por otro lado, el aumento de crédito repercute positivamente en las ventas de varias formas. Incentiva a los clientes a adquirir mercadería en periodo bajo de demanda y permite fortalecer las relaciones a largo plazo. Sin embargo, estos beneficios se ven contrarrestados con la pérdida de rentabilidad derivada de un aumento de la inversión, ¿sí?, en activo circulante. Esto me da a entender que si bien tengo mayor mercadería, tengo clientes por cobrar mayor que la agresiva, mantener esto, el costo es muy elevado. Quiere decir que al tener un costo elevado, tanto en mercaderías, etc., entonces mi rentabilidad va a ser más reducida. Para poder orientar la política de la gestión de los distintos componentes del activo circulante, será beneficioso para la empresa estimar un capital circulante objetivo o necesario, con carácter provisional, considerando dos aspectos: las necesidades de activos corrientes permanentes según las ventas e inversiones de la entidad y la adecuada financiación de los mismos. Por lo tanto, la estimación exige que la empresa desarrolle un adecuado proceso de planificación a partir de la información sobre sus previsiones operativas para el futuro, siendo preciso conocer dos puntos. Quiere decir que para tener una idea, ¿cómo voy a gestionar estos mis activos corrientes? Entonces, voy a ver estos puntos: las ventas previstas y plazo de cobro, las compras y plazos
de pago previstos, las mismas estarán relacionadas con el consumo necesario para la producción que cubra las ventas estimadas y con la variación de existencias planificadas, tanto de aprovisionamientos como de productos terminados, el resto de costos estimados y sus respectivos plazos y el resultado estimado relacionado con todo lo anterior. Si nosotros analizamos estos puntos, podemos ver que para gestionar un activo circulante, por tanto necesitamos saber cuáles van a ser esas ventas y en qué tiempo lo vamos a cobrar. Nuestras compras y los plazos que nosotros necesitamos para pagar estas compras. Y todos aquellos restos, ¿sí?, en el cual nos referimos a todo lo que son pagos, a todo lo que son impuestos, planillas, servicios básicos, etcétera. Y una vez que tenemos nosotros todos aquellos restos, hasta aquellos costos estimados y en cuánto tiempo nosotros vamos a pagar, ¿correcto? Entonces podemos ya ir gestionando nuestro activo circulante. También vamos a poder tener en mente el resultado estimado relacionado con todo lo anterior. Si nosotros vamos a hacer un análisis de los ingresos y de los egresos a corto plazo, pues también vamos a tener un resultado estimado. Muy bien. El capital circulante está compuesto estructuralmente por elementos que caracterizan por su permanencia, por lo que no se transforman en liquidez mientras no varíe el nivel de actividad de la empresa o los parámetros de eficiencia estipulados. Por lo tanto, debe financiarse con patrimonio neto y solo de forma transitoria con fondos ajenos a largo plazo. Si es posible, al momento de gestionar el activo circulante, que aquellos fondos que yo tenga que invertir sean de capital propio, eso me quiere decir. Y solamente de forma transitoria quiere decir lo que excede, lo que no pueda financiar con el capital propio de la empresa, sea con fondos ajenos. ¿Correcto? Muy bien. Importancia de los activos circulantes. Toda empresa requiere de activos para desarrollar sus actividades comerciales. La mixtura de los activos depende del giro del negocio y de los planes de desarrollo empresarial. Lo usual es disponer de fondos líquidos y de infraestructura operativa. Los fondos líquidos constituyen el activo corriente, el que se registra en el balance general de una organización a una fecha determinada y está representado por efectivos, caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar y por todo derecho de la empresa que pueda hacerlo efectivo. Líquido en términos de disponibilidad de fondos en los próximos 12 meses. Por tanto, para tener una empresa y esta empresa en la parte operativa, necesito que trabaje, ¿sí?, tantos sus activos, tanto caja, bancos, etcétera, de una forma eficiente. Y como vimos en los puntos anteriores, pues la importancia de los activos circulantes es muy importante dentro de las actividades comerciales porque es lo que prácticamente mueve el negocio, en este caso, tanto sean empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales, etc. Razones de liquidez. Para poder ver cómo se manejan nuestros índices en relación a lo que es liquidez, endeudamiento, etc., pues vamos a utilizar razones o indicadores financieros. Y nos dice que las razones de liquidez se utilizan para determinar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Este tipo de obligación se comparará con los recursos disponibles a corto plazo con lo que se cuentan para cumplir las obligaciones. A partir de dichas obligaciones se pueden obtener bastante información acerca de la solvencia de las empresas y su capacidad para seguir siendo solvente en
caso de adversidad. Por tanto, las razones, en este caso de liquidez y de las otras razones, nos van a ayudar a determinar cuán eficiente está siendo la empresa, ya sea en relación al año anterior o en relación al sector que pertenece. Necesidad de liquidez. Las necesidades de liquidez y las fuentes a dónde recurrir para financiarse son diferentes según cada etapa empresarial, pero además en la etapa de constitución es poco más complicada la obtención de fondos, debido a que solo existen algunas fuentes disponibles y existen dificultades para conseguir financiación de arranque. La empresa no es conocida en el mercado financiero laboral y es preciso tener un buen proyecto elaborado, adecuadamente con sus aspectos de factibilidad técnica y económica financiera. Falta de liquidez de las empresas. La falta de liquidez en una empresa se da cuando las cuentas por pagar son mayores que las cuentas por cobrar en un tiempo determinado, resultando insuficiente la financiación administrada en la empresa y siendo necesario acudir a nuevos préstamos para responder a las obligaciones de pagos pendientes. La falta de liquidez es un problema que puede afectar al corto plazo y que puede obligar a cerrar la empresa sin poder llegar a saber si la empresa es viable económicamente. Por tanto, la falta de liquidez es muy importante para poder hacer frente a esos pagos sin que la empresa quede insolvente. Muy bien. Vamos a ver también que una falta de liquidez más grave significa que la empresa es incapaz de hacer frente a sus compromisos de pagos actuales. Esto puede conducir a una disminución del nivel de operaciones, a la venta forzada de bienes de activo, a la suspensión de pago, a la quiebra, etc. La falta de liquidez puede suponer una disminución de rentabilidad, imposibilidad de aprovechar las oportunidades, pérdida de control de la empresa, pérdida total o parcial del capital invertido, atraso en cobros de intereses, pérdida total de las cantidades prestadas, etc. Nuestro riesgo de liquidez consiste en la pérdida de la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas y obtener los recursos necesarios con el fin de llevar a cabo sus estrategias de negocio a un costo aceptable. Por tanto, el riesgo de liquidez es muy importante conocer en la empresa, ya que el riesgo de liquidez se refiere a la probabilidad de que la empresa no pueda satisfacer la totalidad de solicitudes de liquidez ante una inesperada retirada masiva de fondos por parte de los depositantes, o bien atraviese dificultades temporales para hacer frente a sus compromisos de pagos vendidos, como consecuencia de la incapacidad para deshacer posiciones o porque obtengan financiación bajo condiciones gravosas. El riesgo de liquidez puede presentarse de dos maneras: por el lado de los activos y por el lado de los pasivos. Por el lado de los activos, al no disponer de activos suficientemente líquidos, es decir, que puedan realizarse o cederse fácilmente a un precio normal en caso de necesidad, ello no incluye a los activos a largo plazo, esenciales para la organización y por definición no deberían cederse salvo situaciones extremas. Por el lado de los pasivos, al tener vencimientos de deudas y otros compromisos que son excesivamente a corto plazo y no disponer
de suficientes fuentes de financiación estable o tener dificultades de acceso al financiamiento. Esto supone a una organización constantemente bajo presión de encontrar fondos para funcionar en el día a día y hacer frente a sus obligaciones. Muy bien. Flujo de efectivo o presupuesto de caja. Todas las empresas emiten informes periódicos para saber cuál es esa situación financiera de la empresa. El flujo de caja representa matemáticamente la diferencia entre cobros y los pagos de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de cobros son las ventas, el cobro de deudas, alquileres, intereses de préstamos, etc. Y ejemplos de pago son el pago de facturas, el pago de impuestos, las amortizaciones de deuda. La diferencia entre ambos conceptos constituye el flujo neto, indicador de gran importancia para medir la liquidez de toda compañía y determinar la viabilidad de un proyecto empresarial. Vamos a realizar un ejercicio, ¿sí?, sobre el presupuesto de caja, en el cual vamos a ver todos aquellos ingresos y todos aquellos egresos que va a tener la empresa. Muy bien. Ahora, esto nos va a ayudar, por ejemplo, para respondernos a una serie de preguntas en las cuales vamos a ver cuánta mercadería se necesita. ¿Se puede comprar al contado o se tiene que aplazar el pago? ¿Se debe cobrar al contado o se puede aplazar los cobros? ¿Se puede pagar las deudas pendientes en fecha de vencimiento o se debe solicitar una refinanciación? ¿Se puede utilizar el excedente de dinero en nuevas inversiones? Y vamos a poder responder todas estas preguntas al momento de conocer cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos en este presupuesto o en este flujo de efectivo que vamos a elaborar. Muy bien. Con esta información que ya tenemos sobre el tema número 2, entonces vamos a poder elaborar, como les dije, nuestros ejercicios. Muchas gracias.